regreso de la línea. Hola, ¿qué tal? Estamos en el ADN de la historia desde la casa de mi queridísima Isabel Revuelta y aquí está también Benito Taibo. Hola, querido. Y esto es el ADN de la historia. Claro. Vamos a hablar de fútbol. Ahí va. ¿Por qué no? Hablemos de fútbol. Ya debería estar viva, llevamos días con el Mundial. Exacto, estamos en esta justa mundialista, como dirían nuestros compañeros reporteros. Y a ver, la primera, tu mejor mundial. 1970. Porque estuve en el partido de México contra Bélgica con mi padre en el Estadio Azteca. Empatamos a un gol y fue muy... ¿Jugaste? Poco, solamente. No. Pero es que deberías responder sí, porque soy el jugador número 12. Eso no se me había ocurrido. Pero lo cierto es que fue muy emocionante. El Estadio Azteca lleno, la emoción de ver jugar a México. Bueno, Jorge Valdano, el entrenador de la selección argentina y de otros muchos equipos, un tipo muy inteligente, dijo, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y estoy completamente de acuerdo. También dijo lo de el fútbol es donde todos juegan y al final gana Alemania, ¿no? No, eso lo dijo Gary Lineker, que es un... De Inglaterra. Inglés, que dijo, el fútbol es un deporte inventado por los ingleses donde juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Pero luego se vio que no era tan cierto. No Hubo siempre. una época en que Alemania era la gran selección. Claro. Oye, pero Jorge Valdano no fue también jugador en México 86. No, previo. Sí. Ok. Bien claro. ahí. Sí. Metió un gol, si no mal recuerdo, metió un gol en la final. Ok, compañero de Maradona en Sí, el 86. exactamente, era una gran selección. Claro. A mí también, fíjate qué curioso, me tocó ver el México-Bélgica, pero de 1986. Yo me acuerdo que ahorré porque se habían vendido las series en ese año y tú comprabas, pues haz de cuenta, 3 o 4 y de pronto ya muy cerca del Mundial empezaron a vender boletos en los periódicos, así el típico que no voy a poder ir ese día. Entonces un amigo y yo, mi amigo Alejandro Canales, que era mi super amigo en ese entonces, ahorramos para comprar 2 boletos para el México-Bélgica. Fuimos hasta, yo creo que Catepec, no sé a dónde, hicimos como horas para llegar, compramos los boletos, hicimos nuestra manta, porque además seguimos a México por el 13, lo veíamos por Imevisión en ese entonces, y nos tocó como a 2 filas del último lugar del Estadio Azteca, pero del lado de donde cayeron los goles de México. Bien. Wow. Entonces, no tienes una idea, yo tendría 16 años. ¿Quién ganó? Wow. México. ¿Cuánto? 2-1. 2-1. Maravilloso. Me parece que era el primer partido, y creo que fue 5 de junio de 1986, y fue el primer partido con el que abría México su torneo. Bueno, yo quiero decir algo sobre el fútbol y existe un zoólogo, hace unos, hablábamos de un programa de animales, un zoólogo estaba analizando al animal desnudo que es el ser humano y su esposa, una historiadora, se daba cuenta que su esposo zoólogo, cada vez que había un partido de fútbol, este zoólogo es Desmond Morris. Desmond Morris que escribió... El mono desnudo. Exactamente, el mono desnudo. Y su esposa, una historiadora de apellido Bauch, Ramona Bauch, es historiadora y se da cuenta que su esposo cambiaba cuando estaban los partidos, que todo mundo paraba el mundo, que se ponían a ver el partido de fútbol y decide hacer una historia de por qué nos gustan tanto a los seres humanos, porque más bien a los hombres, el fútbol. Y resulta que es un tema tribal. Es un tema que, ¿por qué se inventa en Inglaterra? Y es un tema inventado en esta revolución industrial, en estas ciudades grises que tenía esta revolución industrial y de una forma de darle colorido y regresar a esas épocas de conquista, como el hombre prehistórico, como el hombre desnudo, el mono desnudo, por conquistar territorio, pero con que reglas. Es mucho más antiguo, porque claro. Es el calcio fiorentino. Por supuesto. Ahí es donde empiezan las bases de lo que sería el fútbol. Luego, quien le puso reglas y lo hizo moderno, digamos, fueron los ingleses. Así es. Sí. Y los ingleses son los que lo traen a México. Claro. A Del Monte y a Pachuca. Y ahí es donde se empiezan. Junto con los pastes. La cosa es que lo que esta historiadora y este zoólogo se dan cuenta es que son
cosas muy prehistóricas y son cosas muy primitivas. Por eso es que parecen tribus, digamos, en las tribunas. Los colores eran justamente para darle un sentido distinto a esa vida gris. Porque claro, también tenemos el juego de pelota en el México prehispánico. El jugar es una forma civilizatoria de conquista. O sea, los juegos tienen una forma como de lograr esa conquista de territorio. A ver, tengo el balón, tengo el poder. Alejandro Rosas, ¿qué selecciones han ganado el Mundial de Fútbol? A ver, vamos rápidamente. En América solamente Argentina, Brasil y Uruguay, 3. Y luego Alemania, Italia, Inglaterra, España. Frontera con España. La Torre Eiffel. Francia. Ya te iba a decir Portugal. 8 y No. tienes tiempo, así que dime. Fíjate que es curioso porque el mayor ganador de todos los mundiales ha sido Brasil. Hasta este momento tiene 5 copas. Y luego le sigue Alemania. Va. Ahora, No, hay tiempo. perdón. El mejor jugador de fútbol de todos los tiempos desde tu humilde óptica. Mira, yo creo que ha habido 2 que están por encima de todos en los mundiales. Pelé y Maradona. Para mí ellos son, yo sé que está Zidane y todo eso, para mí, pero Messi no ha dado el paso en los En mundiales, porque a mí me gusta mucho Cristiano Ronaldo y en mundiales todavía no ha dado no ha hecho Y no lo va a dar. O sea, a Portugal, pues no, ya no. Su selección no da va a jugar, pero no Claro. da para más, ¿sí? ¿Qué digo? Bueno, A ver. algo del fútbol. Yo recuerdo que era niña y me contaban mis padres que había sido terrible el maracanazo. Tras adelantarse en el marcador, acabaron sucumbiendo ante la garra charrúa. Y en una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales, Uruguay ganaba su segunda Copa del Mundo. En 1950, en el Mundial de Brasil, fue el único mundial que no ganó en una final. Bueno, no, creo que también perdió. Ya ha perdido. Ha perdido en otras, pero era el anfitrión del mundial, jugaba Pelé, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Y le gana Uruguay, su acérrimo enemigo, era muy joven. Bueno, fue algo tremendo porque en este estadio, el Maracaná, se dio violencia, digo, no lo que ha sucedido en últimas fechas con las suicidaron estampidas. personas. Gente se suicidó por esta pasión. Y entonces yo regreso a esta historiadora, Ramona, Bauch, que hablaba justamente del comportamiento tribal. ¿Por qué es tan primitivo eso que sentimos por los deportes? ¿Tú eres primitivo al ver fútbol? No, de hecho no soy muy aficionado al fútbol. Me gustan los mundiales y me gusta el show. Por ejemplo, me gusta todo lo que hay alrededor del fútbol. Por ejemplo, me acuerdo en el Mundial 82 cuando juega Camerún con Perú. Antes de iniciar el partido, bajaron a la cancha brujos de Perú y se enfrentaron así echándose hechizos y demás a los brujos de Camerún. ¡Qué joya! O sea, fue una joya maravillosa. Precioso. Era en el Mundial de España 82. Ese tipo de cosas. Otro tipo de cosas, por ejemplo, el mexicano, que desde luego es una vergüenza, el mexicano que orina y apaga la llama eterna, que demostró que no era eterna. Si la pudo apagar con orine, ¡Qué vergüenza! era eterna. No. Abajo del Arco del Triunfo en París. O sea, ese tipo de historias me gustan, lo que rodea a los mundiales. Por ejemplo, la Chiquitibum, que se convirtió en México 86 en un icono absoluto. ¿Cómo se llamaba? Mar Castro. Muy bien. Se llamaba Mar Castro y anunciaba una cerveza y bueno, se volvió famosísima. Pero para la gente que nos está viendo en casa aquí, ¿Lo vas a hacer? ADN 40, miren. Chiquitibum, No, Aladín, bajen, bomba. y que obviamente no habían nacido, bajen el video así, póngale Chiquitibum. Yo creo que si un segundo le hace así, es todo. Pero bueno, con ese segundo se volvió... Artista de Televisa, salía en telenovelas, en películas, en obras de teatro. Fue la sensación durante 6 meses. Fue la sensación porque además quienes están viendo el fútbol en un estadio es extraordinariamente trepidante, es apasionante. ¿Trepidante? O sufres trepidante. No, tiembla, de Sí, verdad. sí, ¿No sí. se acuerdan de la ola? Hacer la ola, esa famosa ola del Mundial en el 86, también hablando de Mar Castro. Pero también es muy importante hablar del público. El público en el fútbol ha sido un factor maravilloso que apoya a la porra y también ha sido un tema terrorífico con los hooligans, con la violencia en los estadios. Y no nada más los hooligans, ahora
en recientes fechas también ha habido cosas horrendas con las estampidas humanas. En el Mundial de Sudáfrica de 2010 apareció un artefacto maligno llamado vuvuzela. Sí, ¿y sabes qué quiere decir bubu? ¿No? Ruido. Pues lo En lograron. sudafricano, claro. A mí me contó alguno de los cronistas que estaban narrando los partidos que no se podían oír unos a otros del escándalo que generaban estos aparatos de plástico con una especie corneta. Son como nuestras cornetas. aquí No, en pero era un México. zumbido, claro, era un zumbido permanente que era un ruido tremendo. como nuestras cornetas, dice. O sea, la vuvuzela se oía a 200 kilómetros a la redonda. Pero espérate, teníamos bubucelas, pero por otro lado teníamos el Waka Waka con Shakira. Claro. Es que la música del diosa. mundial es un tema también. Existe la música de los estadios y existe la música para promocionar al país. Nomás Sede. que eso ha sido muy reciente. O sea, por ejemplo, que cante Shakira o ¿cómo se llama? El que fue de Menudo, Ricky Martin. Ajá. ¿Cuál fue el mundial que cantó? La Copa de la Vida. Ah, claro, Era, en el 98, Francia en el 98, claro. Pero también, fíjate que se pusieron de moda los tres tenores desde Italia 90. Por eso, la Y luego- música siempre ha estado muy presente. Que fueron 3 conciertos en Italia 90, luego Estados Unidos 94 y me parece que en París 98, donde los 3 se presentaban fuera, obviamente, del fútbol, pero con el pretexto de que ahí se reunía la gente a cantar pues, las áreas más populares de la Y ópera. eran Pavarotti, José Carreras español, Los Pavarotti 3 italiano, y el otro tenor era Plácido Domingo español. Esos A eran ver. los 3 tenores. 4 porteros importantes en la historia de los mundiales. Uy, el 5 Copas, la Tota Carvajal, Sí. Seth Mayer de Alemania, Sí. déjame ver quién más, del nuestro, bueno, de los nuestros Pablo Larios Iwasaki, de Tamiagua. Importantes, canal. Pues hicieron los grandes paradas. Y Campos. Bueno. Campos fue un gran portero. Y un portero ruso apodado La araña negra. Lev Yashin. Bien. Bien, ahí, muy bien. ahí. Yo voy a decir uno por A ver. guapísimo, Iker Casillas. Bueno, Ándale. no hubiese sido posible el campeonato español en Sudáfrica 2010 si no hubiera sido por Iker Casillas. ¿Qué más? ¿Qué más digo ¿Qué de más? fútbol? A ver, saca una carta. Tiras. Saco una carta. A ver, esta. Perdón, un as. Bueno, hablando del as, yo creo que el as en el fútbol son los entrenadores. Fíjate. Bien. A mí me parece que el tema de los entrenadores, son los entrenadores los que eligen a la selección nacional. Hoy es uno de los personajes más odiados o más amados. Acuérdense, porque no lo metió, porque lo sacó, porque la banca. Tata Martino, la porra te saluda. Ya ves. Bueno, y yo me acuerdo de Miguel Mejía Barón, profundamente vituperado porque no metió a un jugador. Y ese jugador era Benito, mexicano. ¿Por qué no lo metió a jugar? Que le faltaron narices, ¿sabe? Acusó de que Mejía Barón le habían faltado narices. Bueno. ¿Quién era? No, no es Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez ya estaba fuera del No, mundial. Hugo Sánchez. Claro, Ahora sí, claro, Hugo Sánchez ok. reclamó que Mejía Barón, los famosos, no quiso hacer los cambios. No, Se yo estaba... guardaba los cambios. Sí. No, pero yo estaba hablando de otro jugador que no lo sacaron de la banca y que si lo hubieran sacado de la banca se hubiera ganado el partido. Hugo y ese Sánchez. ese jugador fue, el guapo, el que se fue a Barcelona, se me fue el nombre, que se casó con una... Claro. Defensa central, Sí, el príncipe de Mónaco. Rafa Márquez. Rafa Bueno, Márquez. ese Pero es- en Estados Unidos, No me acuerdo en qué mundial ya no, me- en Estados Unidos no estuvo, 94. No, entonces no era Mejía Barón. Entonces ya ven cómo el Pero as Mejía, siempre pero es... espérate, Mejía Barón sí fue el de la anécdota de los cambios en el Mundial de Estados Unidos en 96. Se guardaba los cambios. exacto. Y ahí era el último que podía jugar Hugo Sánchez, porque ya había jugado en el 86, al 90 no fuimos por tramposos, y en el 94 era como su despedida, Yo quiero y contar- no lo metió. Los cachirules. Yo quiero contar la Eso. triste historia de los cachirules. échale la Porque voz. yo era muy aficionada al fútbol. Mi hermano y yo veíamos todos los partidos de la selección nacional y fue una gran decepción el que por meter jugadores de una edad más avanzada en un mundial, en una... No, más categoría. más chicos, ¿no? No, más, eran más más grande de la grandes. edad Grandes de permitida la edad. para ese Mundial. Exacto. Entonces, por vivillos, por pasados de listos, no fuimos a un mundial y eso me pareció tremendo. Pero bueno, fue el Mundial de Italia 90, en el que se coronó campeón la selección de Lothar Matthäus, recuerdo perfectamente, Venga. y Klinsmann, alemanes que le ganaron a Argentina, en ese Mundial del 90. Eso sí lo recuerdo porque estuve ahí. ¿En Italia? No, Sí. en mi Ah. televisión, pero Pregunta perfectamente. clave. Dime. ¿Fue penal?
No, Híjole. de Robben. Yo creo que no fue penal, ¿eh? Estoy hablando de México-Holanda. Yo creo que no fue penal. Tenemos esa maldición. Robben. Al final nos ha pasado mucho en los mundiales. Aquel juego también era el cuarto partido, Argentina-México, y un golazo desde fuera del área nos elimina. Eso debe haber sido en el 2012, me parece, 2010, 2014 seguramente. Pero, pues no, eso es tan subjetivo eso. Yo no soy de los que llora por el penal de Robben. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en el ADN de la historia. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. De Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y como me tocó el balón, voy a sacar un libro justamente de fútbol, escrito hace algunos años. Que curiosamente lo tenías. Curiosamente lo tenía, de Juan Villoro, y en recientes fechas ha habido mesas de discusión sobre el tema del fútbol a través de lo que decíamos, de las tribus. ¿Por qué es tan encarnada la pasión del fútbol? Juan Villoro, Dios es redondo. Es una joya. Es una joya. Es buenísimo. Cuéntanos. Y tiene el otro de Los 11 de la tribu. Los 11 de la tribu. Juan es un gran aficionado. Es atlantista, es de los últimos atlantistas que quedan en la historia de la humanidad. No es cierto, es necaxista. No, de Necaxa, claro. Claro, le va al Necaxa. El que es, sí, ya, perdón, David Huerta era atlantista. Ok. Entre los escritores hay un montón de rivalidades por medio del fútbol. Me acabo de acordar de una anécdota que tiene que ver con fútbol y que no tiene nada que ver con todo esto, que sucedió en agosto de 1942. ¿Es de fútbol? Sí. ¿Sí? Si no, aquí te la detenemos. Sí. Y aquí paradón. Córtale, mi chavo, ¿se acuerdan del portero Derbez? El FC Start era un equipo ucraniano en la Ucrania ocupada por los nazis, y la Wehrmacht, que son la élite de los soldados alemanes, tenían un equipo que según esto eran maravillosos, y deciden hacer un partido. Y a medio partido ya iban ganando 2-0 los ucranianos. Entonces, en el medio tiempo los mandó a llamar el coronel nazi que entrenaba a la Wehrmacht y les dijo: si ganan el partido, los fusilamos a todos. ¿Y qué hicieron? Ganaron el partido. Y fueron fusilados. No, eso lo acabas de inventar. No, es absoluto. El FC Start, búscalo, la historia de la Wehrmacht, y en 1942. Yo me acuerdo de Escape a la Victoria con Sylvester Stallone. Escape a la Libertad. A la Victoria. A la Victoria. Que es, ¿Con Pelé? Sí, Ardiles. Salen un buen de jugadores de fútbol. A mí me encantó de niño esa película porque son prisioneros de guerra. Además, Pelé, un negro, en un campo de prisioneros de guerra alemán, ¿no? Sí. Bueno, entonces están ahí todos reunidos y los ponen a competir con los alemanes en un juego de fútbol
mientras que el portero que es malísimo es Sylvester Stallone. Véanla si la pueden encontrar ahorita. También es malísimo actor. Claro, no, pero es maravilloso verlo ahí, todo el asunto, porque ves jugar a Ardiles de la selección argentina del 78, a Pelé y a varios otros. Michael Caine también. Michael Caine también, sí. inglés. Curiosidad. Yo quiero película contar de fútbol? otra película de fútbol, Me olvidé de vivir. Julio Iglesias. Ole. Julio Iglesias No, en su juventud, claro. Me Julio olvidé Iglesias. de vivir. Exacto. Es una película autobiográfica. Y Porque resulta jugó que Julio Iglesias en el Real quería Madrid. ser un jugador de fútbol famosísimo. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasa a todos los jugadores que iban a ser Cristiano Ronaldo? Se lastimó la rodilla. Entonces, Se chingó la rodilla. efectivamente... Eso fue lo que me pasó a mí, justo. Bueno, a todos los que van a ser grandes estrellas se les lastimó la rodilla. Pero en el caso de Julio Iglesias, efectivamente, se lastima la rodilla y en esta recuperación, en un hotel, me parece que es en Santander, en una playa maravillosa, empieza a hacer una retrospectiva y ahí compone Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Y se hace una película y cantará y será una de las estrellas de la música romántica más importantes del siglo Creo que XX. hubiera sido mejor futbolista que cantante. Yo creo que es mejor Gavilano Paloma. Como que Pero bala, eso no es de como que fútbol. bala en vez de cantar, ¿no? Me olvidé Con de muchísimo vivir. sentimiento, claro, y es un gran intérprete. Pero otra anécdota de fútbol. Ay. Yo mientras te acuerdas. Ok, yo voy a decir 3. Bueno, no me han tocado las cartas, pero digamos, ¿quiénes eran las mascotas de los mundiales? Yo me sé. Digo una, Naranjito de España 82. Juanito, México 70. Y que además de México 86, que lo increíble es que se juntan previo al Mundial, necesitamos una mascota que nos represente. Entonces dicen, ¿por qué no Cantinflas? Entonces los federativos, no, pues es un peladito, ¿cómo va a ser Cantinflas? Necesitamos algo que muestre el México que va hacia el futuro, hacia el neoliberalismo, ya entonces estamos hablando del 86. Sí. Tráete un chile con un sombrero charro y Yo lo que odio. se llame Pique. O sea, es un albur en sí mismo. Es horrendo. Y ese le ganó a Cantinflas. A mí me parece terrible, de los Que peores. cantaba, vamos a ser anfitriones de mucha gente, señores. Y entonces salía el chile cantando. Yo me acuerdo de la canción porque había himnos de cada mundial también. México claro. 86. México 86, el mundo unido por un balón. Y luego por ahí le recomiendo, porque solo fue el único mundial donde se dio. En ese 86 hay video de la selección alemana cantando México mi amor. México, mi amor, mi amor, mi amor. Unter der roten Sonne sehen wir uns wieder in Mexiko. Terrible canción. Mi amor, sí. con Rubén Miguel, con toda la selección está ahí cantando. Y luego hay otro buenísimo de los brasileños cantando también la canción para el Mundial 86 y desde luego la de El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Okay. Venga, una carta. Una carta. Tira las cartas. Esta vez la saco yo 5. Vas, Benito. ¿5 qué? A ver, otra vez. Va una carta. No, está peor. 5 mascotas. Ahí hay. No, 5 mascotas, ya dijimos 3 y Bueno, no me acuerdo una más. es Pique, otra es el Pique, Naranjito. Naranjito. Italia 90 era Chiao, ¿se acuerdan? Juanito. Y Juanito, México 70. Y el de El Sudáfrica. león, había un león, En Sudáfrica. no era un león, el inglés. Sí, espérame, sí. Futix en Francia era un pájaro, un águila. Futix en 1998, ahí ya van 4. Y a ver, otro más. No, venga, no tengo ni En idea. Corea, Japón también había un... Ay, No. bueno, no, ¿ya ven? Una anécdota Ya ven. que es buenísima. 1964 es el primer mundial, si no mal recuerdo, o el 30, segundo. el segundo. Entonces 34. México, para poder ir al mundial, tiene que jugar un juego con Estados Unidos, pero en Italia, ya estando en Italia. Sí. Entonces, entre la travesía del barco, que eran 16 días, más el tren para llegar a donde tenían que jugar, los jugadores mexicanos llegaron, algunos hasta con 6 kilos de sobrepeso. No, bueno. Juegan con Estados Unidos y pierden. Entonces ya nada más hicieron el viaje para jugar con Estados Unidos, perdieron y no pudieron jugar 1964.
Perdón, pero tengo que contar rápidamente la historia del famosísimo Jamaicón Villegas. El síndrome del Jamaicón. Sí, era un jugador espectacular, el cual es el primer jugador mexicano que contratan para irse a Europa. Se va a Europa y a los 2 o 3 meses, de repente aparece el Jamaicón en la Merced. Y dicen, ¿qué hace aquí, canal? No, extrañé, ahí no hay chiles. Y desde entonces se quedó el síndrome del Jamaicón Villegas. O sea, que te da lo que dicen en Colombia, te da guayabo, te da nostalgia. O como dicen en España, morriña. Morriña, o Exacto. homesick en inglés. Homesick. Y quieres regresar a tu país. Pero bueno, ¿por qué es tan importante ser sede de un mundial o de unos Juegos Olímpicos? Yo creo que todo esto es muy siglo XX. Digo, yo sé que los Olímpicos son de la antigua Grecia, pero el mostrar tu país, el mostrar el poderío. Yo creo y que... se creía, porque no, ahora es un gasto. Pregúntale a Brasil. No, yo creo que el mundial todavía te puede dar ganancias porque a quién le importa el tiro con arco, vamos, ¿no? Es decir, no es el espectáculo que va a vender millones de dólares. Un mundial de fútbol te puede sacar mucho dinero. Los Juegos Olímpicos son los que están deficitando a los países y por eso ahora ya se piensa también en que sean Juegos Olímpicos por región. Claro, pero también el próximo mundial que México va a ser anfitrión va a ser junto con Canadá y junto a Estados Unidos, porque ya no es un negocio per se. Ahorita en Qatar, digo, obviamente es un país con mucho dinero, es un país muy rico, que puede hacer, no tiene que ser una villa olímpica, pero sí tiene que hacer todo el tema de los estadios, de los hoteles, de recibir, o sea, es una importante infraestructura, ¿no? Y, ¿qué más? Ya me puse. A ver, ponle otro minuto más. A ver, me voy a ver si toda. síntesis. Ya, es que es el último minuto. A ver. Nos queda un minuto. El último minuto también tiene 60 segundos. ¿Quién lo dijo? Fernando Marcos. Eso. Fernando Marcos, que por cierto, fue árbitro de fútbol y marcó un penalti en contra de las Asturias. Terminó con los disturbios en el Asturias. ¿Disturbios? No, acabaron quemando el estadio de las Asturias. ¿Y se acuerdan de un jugador colombiano que lo asesina la mafia colombiana porque falló en el Mundial? Claro. Horrible. Horriblemente. Ya nos tenemos que ir. Pero ¿qué íbamos a decir? 30 segundos. No, dijiste un minuto de... ¿A quién va a ganar el Mundial? No, yo te doy rápidamente una ráfaga de datos de un minuto. Va. Ponle. No, porque está la mitad. Yo creo que va a ganar el Mundial. No, sí tenemos tiempo. No se van a... España. No vamos a irnos hasta que yo no dé mi minuto de datos. ¡Corre! Ya falta. Empieza. No es cierto, va a ganar México. Y si no, me gustaría ganar España. Ya sé, siempre hay que decir que va a ganar México. No va a ganar. Si llegamos al cuarto partido... Al quinto. No, cuarto, es que estamos en... yo creo que ya de plano le bajamos del quinto al cuarto. Ya. Rápido. Sí. Venga, corre, ráfaga. Mexicanos en los mundiales. Ya dijimos, el hombre que apagó con sus orines la flama eterna. Los mexicanos que le pusieron un sombrero charro a la estatua principal de Nelson Mandela en Sudáfrica. El mexicano que estaba ebrio y que apretó la palanca de seguridad del tren bala, lo cual nunca había pasado. El mexicano que dijo que pasaría a la fama y se aventó desde el barco en Brasil. Es cierto. Y me falta uno, déjame ver. No, creo que esos son todos los... Hay que ver qué hacen en Qatar, porque además las leyes cataríes son muy... Bueno, ustedes saben que el Servicio Exterior Mexicano manda una verdadera comitiva a cuidar a los aficionados mexicanos que además guardan su dinero para ir a todos los mundiales. El Servicio Exterior Mexicano cuida a la porra mexicana. Oye, tenemos que ir, ya se acabó. El mexicano que en Rusia se desaparece... Su esposa declara que lo han secuestrado y andaba con una rusa de fin de semana. Y los narcos que aparecen en un palco y que los reconocen, ya, se acabó, ya nos fuimos. Bueno. Esto fue el ADN de la historia. Fútbol. El fútbol, que es lo más importante de lo menos importante, según Jorge Valdano. Gracias. Y va el tirititito. Gracias, tirititito.